de la materia de Derechos Civiles y Políticos de la especialización de Derechos Humanos dictada por la Universidad Nacional Abierta. Mi nombre es Zulamir González, soy abogada egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua del núcleo Puerto Ordaz y pues en pro de dar cumplimiento a la actividad del tema 3 que trata sobre los derechos humanos y los grupos vulnerables, voy a ahondar sobre los derechos civiles y políticos consagrados en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales de los pueblos y las comunidades indígenas. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y todos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, orientación política o alguna otra, gozamos de todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Los derechos humanos son inherentes a la persona solo por el hecho de ser. Sin embargo, a pesar de lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en distintos instrumentos que versan sobre la materia, aún hoy hay grupos que por sus circunstancias de pobreza, debido a su raza, a su sexo, a su condición o alguna otra característica, han sido desfavorecidos socialmente o están en una situación de mayor indefensión o desventaja ante circunstancias que plantea la vida misma o la sociedad. A lo largo de la historia del constitucionalismo venezolano, la discriminación de la cual han sido objeto los pueblos y las comunidades indígenas han hecho que los mismos pasaran a formar parte de los grupos especialmente vulnerables en el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Tal como lo establece la Constitución Nacional, Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, donde se le da preeminencia a los derechos humanos y donde el mismo Estado garantiza a toda persona por igual el goce y ejercicio de sus derechos humanos plenamente. Desde el nacimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 y en el marco de una democracia protagónica, multiétnica y pluricultural, nuestro país ha formulado una serie de leyes que van en pro de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Nuestra Carta Magna, en concordancia con estándares internacionales sobre derechos humanos, dedica el capítulo 8 del tercer título, que abarca los artículos del 119 al 126, al reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Así entonces, pues, en nuestra Constitución se expresan los denominados derechos específicos para los individuos integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, derechos que se desarrollan con el reconocimiento de la existencia de estos pueblos y comunidades por parte del Estado venezolano, el aprovechamiento de los recursos naturales, de su hábitat, de su identidad étnica y cultural, de las prácticas económicas propias, de la propiedad intelectual, la participación política, entre otros derechos. Se destaca que estos derechos específicos concurren con los demás derechos previstos en la Constitución para todos los demás miembros de la sociedad venezolana. En otras palabras, los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas gozan de todos los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana y en las otras leyes. De manera peculiar, estos derechos específicos señalados, pues, los artículos 119 al 126 constitucional. De igual manera, existe la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que desarrolla y complementa los postulados generales constitucionales y cuyos artículos del 62 al 73 explanan los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas.
Constitucionalmente, el Estado venezolano reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, económica, política, cultural, su idioma, su religión, sus usos y costumbres. Es decir, los reconoce en todos sus aspectos y peculiaridades. De igual manera, gozan del derecho originario a sus tierras que ancestral y tradicionalmente habitan, y el derecho que tienen de participar en la demarcación colectiva de sus tierras, aunque esto no se haya realizado. El derecho a la salud y medicina de las comunidades indígenas también está consagrado constitucionalmente y se les garantiza a estos una salud integral en la cual se considerará sus prácticas, cultura y medicina tradicional. En esta parte es importante recalcar que el Estado venezolano no se ha abocado completamente a las comunidades y pueblos indígenas en materia de salud, por supuesto. El Estado debe crear programas, acciones o políticas dirigidas a garantizarle a los pueblos y comunidades indígenas una atención médica focalizada y de igual manera realizar estudios de campo para saber cuáles son las necesidades en materia de salud que ocupan a las comunidades y pueblos indígenas. Pueblos y comunidades indígenas, en su artículo 62, consagra el derecho de los indígenas a tener un instrumento, documento de identificación desde el momento de su nacimiento y que debe ser expedido por el órgano competente en la materia. De igual manera, se les garantiza su pleno derecho de inscribirse en el registro civil con sus nombres y apellidos de origen indígena. La Ley Orgánica de Identificación también consagra un capítulo para la identificación de los pueblos indígenas y en sus artículos del 11 al 14 establece los derechos de los indígenas a que se les otorgue documentos de identificación, a la inscripción en el registro civil de niños, niñas y adolescentes, a la inscripción en el registro civil de personas indígenas mayores de edad y el respeto a su idioma y atuendos indígenas. Esto quiere decir que al momento de expedirse un acta de nacimiento o una cédula de identidad, estas deben realizarse tanto en el idioma castellano, por supuesto que es el que manejamos, ¿verdad? En la parte civil, y otro en el idioma del pueblo o comunidad a la cual el individuo indígena, ¿verdad?, pertenezca. De igual manera, no se les puede obligar para fotografiarse a usar vestimentas distintas a las de su uso, costumbres o tradiciones. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 reconoce los derechos políticos configurados en forma de participación democrática. En este sentido, el artículo 62 de JUDEM establece que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho de participar libremente en los asuntos públicos directamente o a través de nuestros representantes electos o electas. Esta participación debe ser garantizada por el Estado, pues atiende a un mecanismo necesario para el protagonismo social. Esta disposición referida al derecho de la participación se materializa mediante el ejercicio de derechos como el derecho al sufragio, el derecho a la rendición de cuentas, el derecho a asociarse con fines políticos, el derecho a la manifestación pacífica y otros. Por su parte, el artículo 70 constitucional prevé los medios o mecanismos de participación y protagonismo político, social, económico y político de los ciudadanos en ejercicio de la soberanía. Por su parte, el artículo 70 de la Constitución
prevé los medios o mecanismos de participación y protagonismo político, social y económico de los ciudadanos en ejercicio de soberanía, tales como la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación de mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas, las cajas de ahorro, empresas comunitarias y demás formas asociativas. Las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, conforme al artículo 125 constitucional, gozan de los mencionados derechos políticos, pues se garantiza tanto el derecho a la participación directa en la vida política, económica y social del país, como la representación indígena, bien sea a través de la Asamblea Nacional o los demás cuerpos deliberantes de las entidades locales, municipales, con población indígena. La participación política de los indígenas también está configurada en los artículos 63 al 73 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Los pueblos indígenas tienen garantizada su participación política tanto en la Asamblea Nacional como en los cuerpos deliberantes estadales y municipales con población indígena, como ya lo dijimos anteriormente, y se le asegura constitucionalmente su participación en la vida política del país y en todas las instancias de los poderes públicos de todas las instancias del país. Como lo indicó la exposición de motivos de la Carta Fundamental, al garantizarse el derecho de participación política, la población indígena deberá estar presente en la elaboración de las distintas leyes y reglamentos del país, además de garantizarle su participación directa en instancias o en tomas de decisiones en los órganos que integran el Estado. Los derechos humanos incorporados en los tratados internacionales se centralizan principalmente en el individuo y su relación con el Estado. Quizás por esto, cuando se adoptaron estos instrumentos, no incluyeron derechos específicos de los pueblos indígenas, excepto la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 30 incluye a los niños, niñas y adolescentes indígenas. De allí que la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas como tales resultara dificultosa en la práctica, pues el disfrute de muchos de estos derechos individuales de los indígenas solo es posible a medida en que los derechos de sus pueblos estén garantizados. A raíz de todo esto y gracias al largo trabajo realizado por representantes de distintos gobiernos, por líderes indígenas y de organizaciones no gubernamentales, y luego de más de 20 años de debates, el 13 de septiembre de 2007 se adopta en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual es un compromiso político internacional de derechos humanos para la protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Con esta declaración, por primera vez se reafirma que el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas es un derecho humano por su relación intrínseca con la naturaleza. Esta declaración aborda, entre otros, los derechos individuales y los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la educación, a la salud, al empleo y al uso de su idioma autóctono. El texto afirma que los pueblos indígenas tienen derecho como pueblo o como persona al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la normativa internacional sobre derechos humanos.
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos, que esté fundada particularmente en su origen o identidad indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo, bien sea económico, social o cultural. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desea, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas constituye el nuevo estándar mínimo para la protección de los derechos humanos de los pueblos y las personas indígenas y representa un cambio de paradigma con respecto a la visión tradicional de los derechos humanos. No es un tratado y por lo tanto no cuenta con mecanismos para denunciar a los estados firmantes que no la cumplen. Sin embargo, muchos de los derechos reconocidos en la declaración no son nuevos, sino que se encuentran establecidos en diversos pactos y tratados cuyo estatus jurídico internacional sí permite la denuncia por su incumplimiento. Otro de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Adoptado en el año 1989, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes entró en vigor en 1991 y es el acuerdo internacional de derechos indígenas más conocidos en el mundo. Representa un paso adicional en los esfuerzos de la Organización Internacional del Trabajo para garantizar el respeto de los derechos fundamentales tendientes a la igualdad de oportunidades y de trato para grupos que se encuentran en situación de desventajas y exigen garantías mínimas de sus derechos para lograr un tratamiento equitativo en la sociedad en la cual viven. La labor de la Organización Internacional del Trabajo en el ámbito de los pueblos indígenas y tribales tiene dos postulados básicos. El primero de ellos es el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, su forma de vida y sus instituciones propias. Y el segundo es el derecho que tienen a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Estas dos premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio 169, que sin duda alguna representa el instrumento jurídico internacional vinculante más completo que en materia de protección a los pueblos indígenas y tribales se haya adoptado hasta la fecha, y su adopción constituye un hito trascendental en la normativa internacional pertinente.